Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Baisha Papeime. Muchísimas gracias por elegirnos para informarse. Hoy queremos hablar de la transformación educativa, un tema de debate en este momento porque la sociedad civil, sobre todo la Red de Ciudadanía por los Niños y la Adolescencia, ha emitido un comunicado pidiendo que se anulen algunas resoluciones que dan potestad al Comité Estratégico de Transformación Educativa de avanzar en este proceso. El documento está disponible en el sitio web del Ministerio de Educación y se puede participar opinando, interesándose en el tema, leyendo hasta abril del próximo año. De este tema vamos a hablar con un referente tanto de la Red de Ciudadanía, la señora Valeria Isfrán, que estará aquí en los estudios de Mega TV en unos instantes, y también vamos a hablar con Margarita Miró, ella es representante también de la sociedad civil en el comité estratégico que lleva adelante este proceso de transformación educativa. En suma, la transformación educativa es la próxima reforma educativa que vamos a tener en Paraguay, que según el Ministerio de Educación se ha validado con más de 600.000 personas. Sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil aseguran que este documento no ha sido legitimado por las instancias realmente que forman parte de esa comunidad educativa. Este es el tema que te planteamos esta noche aquí en El Descargo, pero antes de ir a la pausa, les invitamos a seguir comprando las entradas para Odesur, el juego que está en marcha en nuestro país. El sueño de todos y con algunas medallas de oro ya para Paraguay. Puedes adquirir las entradas para participar en los 3 parques, en el Comité Olímpico Paraguayo, en la Secretaría Nacional de Deportes y en el Centro Acuático Nacional. Te recordamos que podés comprar el paquete de día y también el paquete premium de 100.000 guaraníes para poder acceder a todos los parques. La invitación está hecha y acompañamos a todos los medallistas de nuestro país, a todos los que están participando todavía de esta competencia. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y esta noche nos acompaña aquí en los estudios de Mega TV la doctora Valeria Isfrán. Ella es presidenta de la Red Ciudadana por los Derechos del Niño y la Adolescencia. Ellos, están muy preocupados y han hecho público esa preocupación a través de un comunicado respecto al proceso de este Programa Nacional de Transformación Educativa, que desde la semana pasada está, por ejemplo, en casi todos los portales como un tema de noticia, una noticia que nosotros queremos ahondar en este espacio, en El Descargo. Señora Valeria, gracias por estar aquí. No, gracias a vos por el espacio y la invitación, María Cristina. ¿Qué es lo que pasa con este proceso y qué es lo que les obligó a ustedes a sacar este comunicado diciendo paremos aquí la pelota, tenemos que todos estar enterados de lo que está pasando con este plan? Bueno, nosotros venimos de un proceso ya de varios años. La transformación se inicia en el 2017. En el 2019 se dicta un decreto en virtud del cual este gobierno constituye un comité estratégico, ¿verdad? Y vamos avanzando, es un poco largo para contar todos los pasos, pues yo me quiero centrar en lo último, recordando que el año pasado, en noviembre, sale un supuesto primer acuerdo que sería el plan de la transformación educativa, un supuesto acuerdo con la ciudadanía. ¿Por qué supuesto, Valeria? Supuesto porque realmente este comité, en primer lugar, no legitimó todo el proceso como tendría que haberlo hecho. ¿En qué sentido? Nuestra Ley General de Educación dispone claramente que son las comunidades educativas las que tienen que ser constituidas para trabajar con qué organismo, con el CONEC, que es el Consejo Nacional de Educación y Ciencias, sí, ¿verdad? Es ese consejo el que debería haber llevado adelante todo este proceso y por decreto se pone todo el proceso en cabeza del comité estratégico, que todos conocemos, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso nosotros decimos el supuesto primer acuerdo, hay un supuesto segundo acuerdo y ahora, hace un mes más o menos, primeros días, primera semana de septiembre, sale un último documento del ministerio, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso hablamos nosotros de supuesto acuerdo, porque las comunidades educativas que están integradas
y definidas según ley por los alumnos, representantes de los alumnos de cada institución, representantes de los padres, representantes de los docentes, los directores, representantes de los exalumnos de cada institución y representantes de los funcionarios administrativos de colegios o escuelas. Esas son las comunidades educativas y son las bases que deben ser consultadas y con quien se debe trabajar en un proceso. Entiendo, cuando el Ministerio de Educación dice que esto de documento, no sé si el primero o el segundo, fue validado por 600.000 personas, ¿no son de estas instancias que usted menciona? No son de las instancias legalmente instituidas, ¿verdad? Entiendo. Hubo un proceso, se llamaba a la gente, ¿verdad? Pero no, la gente que realmente tendría que haber estado, no estuvo muchas veces. Y cuando estaban, ¿verdad? Era un proceso de ir a exhibir un proyecto, ¿verdad? Un monólogo prácticamente, una disertación de la gente del ministerio. Esto es lo que se ha decidido, esto es lo que hay, y prácticamente nadie podía discutir u opinar, ¿verdad? A pesar de eso, hubo objeciones, hubo discusiones y después esa gente, esos padres organizados que empezaron a criticar y a objetar porque entienden la carga ideológica de varios conceptos, como que se les empezó a hacer problema para que vayan accediendo a los foros. Incluso se llegó a un momento que tuvieron que ir acompañados de escribanos para poder entrar. Bueno, una serie de situaciones que se dieron en el proceso, pero sí, ese es el tema. Realmente, para la gente que no estamos muy imbuidos en el tema, por ejemplo, los padres o las familias que no tienen niños en la escuela, pero que de aquí a unos años pueden tener, o de padres cuyos hijos ya salieron, el mayor problema pareciera ser el tema ideológico, la ideología de género que está de alguna manera impregnado en el documento, pero hay personas que dicen, yo he leído todo el documento y no he visto nada de ideología de género en el documento. Sí. Pero ese es el punto, me parece, de quiebre en toda esta discusión, ¿verdad? Así mismo es. El tema es que uno tiene que entender el trasfondo de los enfoques. Porque cuando vos te pones a leer, si vos no tenés un conocimiento de la manipulación del lenguaje que hace mucho tiempo se viene haciendo en los documentos de organismos internacionales y otras cuestiones de ese tipo que luego vienen y bajan acá como políticas públicas, vas a pensar que está todo perfecto, ¿verdad? Pero cuando nosotros, por ejemplo, nos pusimos a investigar ¿qué es lo que implica el enfoque de derechos? ¿Quién va a estar en contra de un enfoque de derechos en favor de los niños? Nadie, ¿verdad? Claro. Como tampoco jamás podemos estar en contra de los derechos para las mujeres, ¿verdad? O de los derechos de cualquier otra minoría. Pero hay por detrás, con eufemismos, viene la manipulación del lenguaje. En ese sentido, el enfoque de derechos implica, ¿qué quiere decir? Que implícitamente contiene todo el enfoque de género. Además, implica el desarrollo de la educación sexual integral que tiene enfoque de género, y lo más grave y lo que más nos preocupa, que subvierte ese orden que nosotros tenemos tanto por el derecho positivo de nuestra Constitución misma como el propio derecho natural que nos confiere a los padres ese derecho de educar, formar y guiar a nuestros hijos en nuestros principios y valores, ¿verdad? Entonces, la Constitución Nacional dice que es la familia, la sociedad y el Estado, por último y solo subsidiariamente, ¿verdad?, los encargados de velar por el desarrollo armónico e integral de los chicos. Pero con el enfoque de derecho se coloca al Estado por encima de la familia y de los padres. Se le pone como primer garante de los derechos de los niños,
¿verdad? Y ese es un avasallamiento sobre la patria potestad de los padres. ¿Qué significa eso? Y para los señores que nos están escuchando, las mamás, los papás, ¿verdad? No quiere decir que nosotros de la noche a la mañana nos vamos a quedar sin la patria potestad de nuestros padres. Es un proceso gradual. Es un proceso gradual. ¿Qué es lo que pasa con eso? Se le da un poder inmenso al Estado para empezar a intervenir por cualquier excusa en nuestras familias con el pretexto de velar por los derechos de los niños. Y acá hay que aclarar algo muy importante. Nosotros tenemos nuestra legislación, pero largamente establecida en cuanto a las causas de la pérdida de patria potestad. Sí. Nosotros no, esto hay que entender, nosotros los padres que estamos objetando todo esto, no estamos ajenos de que si hay un padre que incurra en una de las causales de pérdida de patria potestad, debe ser procesado y debe salvaguardarse el derecho de ese niño que fue violentado. Como está establecido en el derecho positivo ahora. Establecido en el derecho positivo. Ahora, lo que nos preocupa sobremanera es que con este famoso enfoque de derechos viene también otro concepto que es de la autonomía progresiva en favor de los chicos. Una autonomía progresiva que le va dando a partir de que ellos vayan adquiriendo más edad, madurando y desarrollándose, le va dando más autonomía para decidir de forma independiente sobre su vida, ¿verdad? Aún siendo menores de edad. Entonces, ¿cómo opera eso? Como por ejemplo, un chico que quiere tomar una decisión drástica en su vida. Y los padres, con la experiencia que tenemos, el deber de cuidado que tenemos, estamos velando por su desarrollo, le decimos, papá, mamá, eso no te conviene en este momento. Te va a hacer daño, es una decisión peligrosa. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado en virtud del enfoque de derecho? Le da la capacidad a ese joven o a ese niño para que vaya y por sí mismo denuncie a sus padres, porque los padres les están conculcando un derecho. Si podríamos, doctora, ponerle un ejemplo a la audiencia, sí. Un ejemplo de eso, de que lo que los padres pensamos, de lo que los padres piensan en la casa y qué es lo que le dirían en la escuela. Vayámonos a este tema que es tan conflictivo como el tema de la ideología de género, que por ejemplo vemos que en Chile se está enseñando y enseñan en las escuelas que eso no se enseña ni se aprende, sino se siente, por ejemplo. ¿Ustedes están en contra de ese tipo de circunstancias cuando el chico quiere tomar la decisión de cuál es su inclinación, sus afectos, cuando quiere tomar esa decisión? Ahí es que ustedes no están de acuerdo. Y claro, porque todo pues es una conjunción de conceptos, es como una caja de herramientas que nos traen, nos presionan desde esferas internacionales para que nosotros convirtamos eso en derecho positivo en nuestros países o los desarrollemos como políticas públicas. Entonces, por un lado tenemos el enfoque de derecho, que lo que hace es abrir un poco la puerta, ¿verdad? Abre la puerta, Perdón. Y tenemos el tema del enfoque de género, que no es otra cosa que adoctrinamiento en conceptos que confunden en la identidad de los chicos, ¿verdad? Se está promoviendo conceptos que le confunden a los chicos. ¿Por qué nosotros tenemos que hablarle a los chicos del tema de género, ¿verdad? Cuando sabemos que el género es una construcción social y que no de la personalidad y que no necesariamente debe coincidir con el sexo biológico de los chicos. Entonces vos le estás metiendo cosas en la cabecita que lejos de afianzarlo en su identidad, le confundís, le armás una ensalada a esa criatura. Es la preocupación de muchos padres. Bueno, entonces, y ahí vamos al ejemplo más extremo que tenemos. Por un lado, se le va a adoctrinar al chico en esta ideología.
Y por otro lado, tenemos que se lo empodera a los menores, ¿verdad? Con el enfoque de derecho, con la capacidad que ellos van a tener de que si ellos se autoperciben de cierta forma, ¿verdad? Un varón se autopercibe nena y toma la decisión, ¿verdad?, de hormonizarse porque se quiere ver como una mujer, los padres no vamos a poder tener intervención porque el Estado le confirió plenos derechos sexuales a esos menores. Y Entiendo. nosotros, al oponernos como padres, incluso a pesar de que lo estamos haciendo en bien de nuestro hijo, protegiéndolo de una decisión radical y definitiva, el Estado va a intervenir y nos va a decir, no señores, ustedes no pueden intervenir, este es un derecho de los chicos y ustedes afuera. Estamos hablando con la doctora Valeria Isfrán, ella es presidenta de la Red Ciudadana por los Niños y los Adolescentes sobre el proceso de la transformación educativa. Esta reforma educativa que ha dado mucho que hablar, que se inició en el año 2017, que según el Ministerio de Educación ha pasado por 600.000 personas en este proceso de validación, pero bueno, la Red Ciudadana se ha manifestado. A la vuelta vamos a hablar de la pausa, vamos a hablar un poco de qué van a hacer con este proceso educativo, porque parece que el Ministerio sigue adelante, pero hay ciertos sectores que se están manifestando en contra. A la vuelta, los detalles. Muchísimas gracias por estar allí. Estamos aquí en el descargo hablando del Plan Nacional de Transformación Educativa. Pero este programa o Plan Nacional de Transformación Educativa no solo tiene que ver con esa mirada de ideología de género, que es uno de los puntos más conflictivos. Tiene como 8 puntos estratégicos y lo vamos también a abordar esta noche con la doctora Valeria Isfrán, presidenta de la Red de Ciudadanos, que nos acompaña aquí en los estudios. ¿Qué es lo que plantean también? ¿Qué otras observaciones o aprobaciones tienen de este plan o piden totalmente que se pare la pelota en este momento? Bueno, tenemos dos cuestiones de forma. ¿Qué quiere decir? Primero, la ilegalidad del comité estratégico, ¿verdad? Porque por un decreto se pasa por encima de la Ley General de Educación que establece que es el CONEC el encargado de junto con el ministerio, ¿es cierto? Claro. De hacer cualquier tipo de reforma o modificación en el sistema educativo en nuestro país, ¿verdad? Entonces, la legalidad en el órgano que llevó adelante esto, ¿verdad? Y después tenemos, como te dije, todo el tema de la falta de legitimidad, porque tampoco se convocó a las comunidades educativas que son las únicas que pueden legitimar. Imagínate que también junto con nosotros hay varios gremios que se están pronunciando en contra, porque no tuvieron la debida participación. Gremios de docentes, ¿verdad? ¿La red aglutina a padres en general? Sí, la red está integrada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Y además asociaciones de padres también está entre nuestros miembros. Además de pronunciarse sobre ese punto de la ideología de género, por ejemplo, ¿han visto alguna estrategia válida para mejorar el aprendizaje, para evitar la deserción escolar? Porque parece que la estrategia de los útiles y el almuerzo escolar no ha tenido los resultados que esperamos. De hecho, por ejemplo, tenemos información de que el almuerzo escolar no es universal, no llega todos los meses, llega 1 o 2 meses, después ya se termina porque son fondos que dependen del presupuesto, de la intendencia, del FONACYDE y otros detalles. María Cristina, te voy a comentar. Nosotros no entramos en esos detalles porque no nos compete, ¿verdad? Esos son programas del Estado que tenemos. Yo personalmente tengo mis opiniones muy particulares sobre eso. Yo creo que cuanto más el Estado avanza tratando de proveernos algunos servicios que deben ser responsabilidad exclusiva de los padres, estamos perdiendo nuestra esfera de libertad como ciudadanos, ¿verdad? ¿Qué es lo que a mi criterio debe hacer el Estado?
debe tener la mínima intervención en la vida del ciudadano y crear las condiciones para que cada uno de nosotros tengamos trabajo, podamos ganar dignamente y podamos ahorrar y dar una vida digna a nuestra familia. Sobre el punto, ¿verdad? nomás quería compartir algo que me dijo un señor allá en San Pedro en una entrevista que hacíamos allá. Decía, pero la shera undo ir a la escuela, aunque sean bocayapi, mango, amoishupe y bolsillo, anañen guajiri, daicuay marapa con aloñen mongarú la escuela, me decía, y me parecía tan cierta esa situación, porque cuando decís que perdemos la posibilidad, perdemos también la posibilidad y la responsabilidad de alimentar a nuestros hijos. Por supuesto, y perdés tu dignidad como persona, porque yo entiendo y sé que hay mucha gente en esa situación que necesita una ayuda, pero eso no se puede perpetuar y normalizar. Lo mismo que los kits escolares. Claro, ¿verdad? Deben ser intervenciones temporales determinadas. Temporales. Bueno, por lo menos esa es mi opinión personal. Ahora, ¿qué fue lo que se hizo desde la red? Se señaló sistemáticamente estos conceptos ideologizados que atentan contra la integridad psicológica, física y espiritual de los chicos, ¿verdad? Y se han presentado incluso materiales muy interesantes. La Conferencia Episcopal Paraguaya tiene un material de educación en la sexualidad, en ciencias y valores. Educación con amor. Sí, se puede educar el corazón, se llama. Sí. Y es una propuesta que está abierta para el ministerio. O sea, hay propuestas concretas y trabajados por técnicos de primera categoría en base a ciencias, psicología, sociología, filosofía, biología, antropología, anatomía, ¿verdad? Y es un programa que va desde la etapa inicial, desde preescolar, hasta el último grado de la secundaria. Un tema que a mí me ha preocupado bastante y que lo hemos abordado aquí en el descargo es el embarazo en niñas y adolescentes. De alguna manera, el proceso educativo y esta reforma debería contemplar, teniendo en cuenta que somos el país con mayor número de niñas embarazadas, embarazos producto de violaciones o en adolescentes embarazos no deseados. ¿Cuál es la posición de la red al respecto? Al respecto, nosotros estamos convencidos, ¿verdad?, de que una educación en valores y en ciencias, realmente en ciencias, que un adolescente entienda el funcionamiento de su cuerpo y tenga los valores para tomar las decisiones con responsabilidad, es la fórmula perfecta para bajar los índices de embarazos no deseados, ¿verdad? Incluso yo te puedo decir que este programa Se puede educar el corazón, que está ya disponible, ¿verdad? Es un programa que se elaboró para el Paraguay en base y con acompañamiento de su autora, que es una señora ecuatoriana, Judith Iturrieta, que hizo un plan para Ecuador hace muchos años durante el gobierno de Correa. Justamente cuando Correa quería imponer la ideología de género en Ecuador, sale este programa como opción para los padres, ¿verdad? Y ella cuenta, y hay números, hay estadísticas, estudios realizados, que donde se ha aplicado este programa, los embarazos precoces bajan notablemente, ¿verdad? Entiendo. Entonces, hay fórmulas realmente y hay propuestas muy válidas que se pueden estudiar, los padres pueden ver, se puede acceder a eso. Pero la red es consciente, por ejemplo, de que si su pedido es escuchado de suspender este proceso, también afectaría a todo lo que representa la transformación educativa. Porque si algo sabemos los paraguayos es que sí necesitamos una reforma educativa, que así ya no pasamos la prueba de PISA, no pasamos ninguna prueba internacional. O sea, nuestros niños no están aprendiendo en este momento. María Cristina, yo te voy a decir una cosa. Los que más queremos que mejore nuestro sistema educativo somos nosotros los padres.
yo me siento a leer los libruchos de mis hijos y son una vergüenza. ¿Y quiénes permitieron que esos libros se puedan tener como fuente de estudio? El ministerio. El mismo ministerio y los mismos viceministros y todos los funcionarios que están ahí adentro, ¿verdad? Los mismos que están llevando adelante esta transformación educativa que yo te aseguro que lejos de venir a solucionar y a mejorar nuestra educación, va a empeorar. Porque el ministerio se va a convertir en una máquina de adoctrinamiento. Eso es algo que ya dijimos en varias oportunidades y te digo y te aseguro con conocimiento de causa. Entonces piden la nulidad de la resolución que pone en marcha este proceso. Nosotros pedimos primero, que se anule la resolución 1053 que tomó ciertas medidas hace cuestión de semanas en el... Sí, del 27 de septiembre pasado. Un poco antes, creo que del 26, creo, si mal no recuerdo. Que se anule la votación, se votó, y acá está, se votó en el comité estratégico, se votó el último documento sin haberse estudiado las objeciones que los 3 representantes de los padres de la Conferencia Episcopal Paraguaya y de la Evangélica que están en el comité, se hayan estudiado en el pleno del comité. Esas objeciones que se presentan el 12 de septiembre por estos 3 representantes, ¿verdad?, que están objetando como nosotros las mismas cuestiones, ¿verdad?, no fue tratado nunca en el pleno del comité y el ministro les responde el 26 de septiembre de forma unilateral, sin ningún tipo de discusión en el pleno, ni sin llegar tampoco a ningún tipo de consenso sobre las objeciones. Este es el documento que de alguna manera también abre la participación de organismos internacionales. ¿Es por eso que piden ustedes la rescisión del convenio con la Unión Europea? Por supuesto. Nosotros estamos pidiendo también la derogación de la ley que aprueba la donación de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque nos bajan línea, nos condicionan, esos fondos están condicionados a que nosotros adoptemos estos enfoques que ya los tenemos muy analizados, los hemos objetado, ¿verdad? Y uno de ellos es el que te acabo de explicar en el otro bloque, el enfoque de derechos, después está el de interculturalidad y el de inclusión, ¿verdad? Que todos suenan muy lindos, son geniales al escuchar, pero tienen trampa por detrás. Entonces, nos condicionan los fondos a la implementación de esos conceptos y además, parte de esa donación está destinado a la reforma del currículo para nuestros hijos y a la formación docente. Imagínate, nos están condicionando a implementar todos estos enfoques. A cambio de los fondos. ¿Verdad? En 2 pilares de cualquier sistema educativo. Formación docente, ¿qué le vamos a meter en la cabeza a nuestros profesores y a nuestros maestros? Y en las aulas. Y el currículum, ¿qué le vamos a meter en la cabeza a nuestros alumnos? Señores, por favor. Pero ahí no termina todo, ¿verdad? Por eso pedimos esa derogación. Y hoy me llegó este proyecto de ley. Este es el proyecto de ley que aprueba el Plan Nacional de Transformación Educativa 2040. Eso también me llama la atención, porque hasta ahora siempre se hablaba del Plan Nacional 2030. Bueno, comenzó con 2030, pero ahora ya van hasta el 2040, ¿verdad? Este es el proyecto de ley que el ministro le dijo al presidente de la Comisión de Educación de Diputados que iba a presentar el martes 27 en diputados, ¿verdad? No lo presentó un PowerPoint, ¿verdad?, con las bases de lo que sería este proyecto de ley. Ahora ya lo tenemos. ¿Y qué dice? En su artículo 7,
El Poder Ejecutivo, a propuesta del MEC, podrá convocar a otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, para cooperar en la implementación del plan. Y franca injerencia de cualquier entidad pública, privada, nacional o internacional. Realmente. O sea, perdemos absolutamente soberanía sobre la educación en nuestro país. Y la educación de nuestros países, nuestros sistemas educativos son ejes centrales de nuestra soberanía. ¿Cómo vamos a perder la soberanía y estar al arbitrio de potencias extranjeras? Además, viendo este mundo, disculpen que le diga, pero creo que está a la vista de todo, cada vez más loco, con ideas aberrantes que son promovidas desde organismos internacionales y desde grandes corporaciones y fundaciones internacionales. Muchísimas gracias, señora Valeria Isfrán, por estar esta noche con nosotros y compartir en detalle toda la posición de la red. Nos parece importante que todos participemos, porque si de algo todos debemos ocuparnos es de la educación, y estamos en pleno proceso de esta reforma. Así es que yo creo que todavía podemos hablarlo, y es por eso muy importante que usted esté aquí con nosotros. Gracias, Cristina, por el espacio. Muchas gracias. La señora Valeria Isfrán, ella es presidenta de la Red de Ciudadanos por la Niñez y la Adolescencia, sentando postura sobre este proceso, el Plan Nacional de Reforma Educativa, de Transformación Educativa, que se inició en el año 2017. A la vuelta de la pausa seguimos con este tema. Esta noche en El Descargo estamos hablando del Plan Nacional de Transformación Educativa. Este plan que se inició en el año 2017 y que tiene el objetivo de hacer una reforma en el sistema educativo. Todos somos muy conscientes del nivel de aprendizaje. Siempre se está hablando de que el paraguayo lee pero no comprende lo que lee. Y bueno, en los últimos años tampoco estamos pasando las pruebas internacionales de aprendizaje como el de PISA. Esta semana el Plan Nacional de Transformación Educativa fue nuevamente noticia porque hubo desacuerdos en el Comité Estratégico de la Transformación Educativa. Estamos en comunicación con una miembro del comité, que es Margarita Miró. Ella es representante de la sociedad civil en este comité y está en Carapeguá. Margarita, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, son varios los procesos. Ahora bien, para sintetizar este último documento que salió un documento que está abierto hasta el abril del año que viene para que pueda ser nuevamente revisado, consensuado, que se puedan aportar información, datos, y también está previsto el borrador de la ley, porque todo esto tiene que salir por la ley. En abril recién se va a presentar al Congreso con un borrador de ley que también está a disposición de las personas, ¿verdad? Bueno, de la colectividad. Y en verdad que es un material que fue muy trabajado. Como ustedes bien lo dijeron, empezó en el 17. Se conformó el equipo en el 19, enero del 19. Y pasamos por varios procesos. Justamente en aquel entonces era el BIC el administrador, no el financiador. Porque siempre esto se financió con plata paraguaya, que es la plata para la excelencia educativa. Como hubo oposición de que el BIC no se meta, que no nos pongan sus intereses, etcétera, etcétera, entonces se cortó ese proceso, que ya había un borrador para discutir, para empezar la discusión. Claro. Y después de todo ese proceso se quedó la OEI como administradora, porque sí, el MEC no podía administrar este dinero. Entonces quedó
la OEI como administradora. Eso no quiere decir que tenga injerencia en nuestras decisiones. Se hicieron los diagnósticos primero. Bueno, se presentó un documento con más de 1000 páginas, del cual se fue reduciendo. Después vino la pandemia, que cuando estaba por empezar la pandemia fueron contratados los especialistas nacionales por cada una de las líneas de acción. ¿Cuáles son esas líneas de acción, las más importantes en este marco de transformación educativa? ¿Qué es lo que nos propone ese documento? Porque no quisiera solamente hablar de los problemas, del tema de la ideología de género, de las objeciones que hubo la semana pasada en la última reunión del comité. ¿Podríamos contarle a la audiencia qué es lo que propone este proceso de transformación educativa, señora Margarita? Y me parece tan importante eso que usted señala, que está abierto en el sistema, y lo vi esta mañana en la web del Ministerio de Educación, que uno puede todavía entrar a aportar su idea, a opinar sobre este tema hasta abril del año que viene. Así mismo. Bueno, las líneas de acción, por supuesto, está el tema de evaluación y gestión, que, por ejemplo, para mí es sumamente importante la evaluación, que haya una evaluación permanente a todo el proyecto. ¿Por qué? Porque justamente dentro de la reforma educativa faltó ese proceso de una evaluación continua a las propuestas que se habían hecho. Y ahí quiero hacer una acotación. A los docentes se hizo el plan de la reforma educativa, pero muchas veces los docentes estuvieron solos en ese proceso. Claro, no tenemos las herramientas que hoy tenemos. Después está el tema del desarrollo profesional del educador, que para mí es demasiado importante eso, que siempre digo, al docente hay que acompañarlo. Al docente que está en aula tiene que resolver cientos de problemas y se le tiene que acompañar, y tiene que haber un plan para acompañarlo. Lo mismo el tema de bienestar estudiantil. Hay toda una innovación justamente para apoyar a los estudiantes. Y ahí, por ejemplo, el caso de becas. Yo vivo en Carapeguá, estoy más en contacto con el pueblo común, ¿verdad? Y lastimosamente hay oportunidades de becas, pero cuesta mucho que esas becas lleguen realmente a personas que realmente necesitan. Y hay otras acciones que se desarrollan, ¿verdad?, tratando de mejorar esa calidad de educación, pero de repente no hay recursos para eso. Es decir, vienen los concursos, los chicos ganan viajes al exterior, pero otra vez es la comunidad o los padres los que tienen que pagar. Y si el chico no tiene, sus padres son insolventes y la municipalidad no le apoya, o no se hace una apoyada, o no se empieza a hacer maratón, ese chico no viaja. Y es súper doloroso esas cosas. Y la transformación educativa va a cambiar eso. O sea, la transformación educativa nos propone líneas de trabajo para cambiar esa situación, para que la pancheada o la tallarinada ya no financie el proceso educativo en Paraguay. Y eso es lo que tenemos que ir apuntando. Lo que quiero decir, bueno, porque en estos espacios son muy cortos los tiempos. A mí, por ejemplo, esto como línea de acción me parece que básicamente está respaldado por la Constitución, la Ley Orgánica de Educación. Lo que a mí me preocupa es justamente esa bajada, y que se haga el acompañamiento cuando se haga la bajada. Ahí es donde tenemos que ver, porque otra de las oportunidades, hablando de este ejemplo que pongo, que es un pan, no digo de cada día, pero de cada año, es que a nivel territorial se resuelvan los problemas, es decir, que haya una autonomía. Yo justamente había empezado a enseñar cuando vino la reforma y estaba tan contenta con ese tema del componente local. Al fin, yo, pueblo, voy a estar en mi historia, a partir de mi historia, de mi realidad. Pero ¿qué pasó? La situación económica, administrativa, de desarrollo socioeconómico del país
nos dio realmente para potenciar eso. Ahora, con esta estructura que tenemos y así como estamos, si nos sumamos y nos ponemos contralor realmente como ciudadanos a que estas líneas de acción se cumplan, sí va a mejorar, pero nosotros tenemos que ser los que estamos acompañando, ya sea como sociedad civil, ya sea como padres, ya sea como gremio docente, ya sea como gremialistas, porque hay dinero, ¿verdad? Ujú. Entonces, acá está también la otra línea de acción, son las instituciones educativas. Y me duele tanto cuando se cae un techo, hay problemas de infraestructura, todo es el MEC, pero se olvidan de los intendentes, se olvidan de los gobernadores. Sí, ellos administran el dinero de Fonacide. Y el comité Ellos tienen estratégico, señora presupuesto. Margarita, ¿el comité estratégico no se ha planteado de alguna manera en volver a retomar esos fondos? Porque, como usted bien lo señala, cuando se cae una escuela, cuando hay un problema con las murallas, cualquier problema de luz, de sanitarios, en el imaginario del paraguayo está la responsabilidad del MEC. De hecho, no se ha instalado que el intendente es el representante y el responsable local de esa escuela. Y finalmente los resultados de esa escuela que no tiene aula, que no tiene ventilador, que no tiene luz, se mide al Ministerio de Educación. El aprendizaje de ese niño que tuvo unas malísimas condiciones de infraestructura realmente son los resultados del trabajo del Ministerio de Educación. ¿Este proceso de transformación educativa no ha pensado o no ha repensado en volver a centralizar esos fondos? No sé si ameritaría el tema de, bueno, es un dilema que siempre tengo y más de una vez lo he puesto, ¿verdad? Claro. ¿Por qué en el presupuesto del MEC no se incluye cuánto se está dando el total a los municipios y a las gobernaciones? Se hizo me gustó muchísimo el trabajo que había hecho el ministerio, porque cuando hicieron los foros departamentales, hicieron un panorama, una radiografía de la realidad de las instituciones, bueno, de todo el sistema educativo en ese territorio. Bueno, genial. Pero el presupuesto siempre estaba el presupuesto MEC. ¿Y por qué eso no se le suma el presupuesto de los que manejan los municipios y las gobernaciones? Para mí, ese es el monto total de lo que se está invirtiendo en educación. Pero hasta ahora no sé cuál es el problema, ¿verdad? Que hasta ahora no se está incluyendo. Por eso que no, tampoco yo por eso me voy a sentir descalificada ni nada, pero son propuestas que son las que tenemos que ir dialogando cuando se haga esta bajada, ¿verdad? Entiendo. Por eso que yo no, como quien dice, tengo esperanza de que esas cosas se revean, porque eso tiene que pasar por el Congreso, eso tiene que decidir el Congreso, no decide el comité. ministro. Entiendo. ¿Verdad? Porque Señora esos presupuestos fueron dados por ley a las municipalidades. Señora Margarita, como miembro Sí, le del escucho. Comité Estratégico, ¿cuál es su posición respecto a estos comunicados que han sacado varias organizaciones también de la sociedad civil, como la Red Ciudadana, que ha dicho que hay que, por ejemplo, anular la resolución del 27 de septiembre pasado del Comité Estratégico, incluso anular las funciones del comité y dar al CONES todo este trabajo que es el Consejo Nacional de Educación, y pide también la no injerencia de organismos internacionales? Bueno, no sé, yo pienso que muchas veces falta más información y falta leer lo que se da. El documento básico, este último, tiene más de 260 páginas, ¿verdad? Con todos los respaldos. Hay un resumen ejecutivo que tiene 15 páginas. Después está la ley, también el borrador de ley. Anular este proceso, no sé a qué nos llegaría. Si están las líneas de acción, está abierto, se puede agregar, se puede seguir discutiendo. Ahora bien, en cuanto al CONEC, y eso me llama tanto la atención, porque el CONEC se hizo un trabajo para elegir
tan complicado el concurso que hicieron para seleccionar a las personas, ¿verdad? Están las personas seleccionadas que calificaron por el concurso, porque muchos se presentaron, pero no todos calificaron. Claro. Esa lista está en el está en el Congreso. Hace meses que está durmiendo en el Congreso. Y el Congreso es ahora el que tiene que resolver. Si el Congreso hubiera resuelto esto hace 6 meses atrás, o no sé, 3 meses atrás, hoy tendríamos el CONEC. Ahora, no sé si no le gusta a la gente, porque realmente habrá sido uno de los concursos más estructurados, más difíciles de calificar, ¿verdad? Por todo lo que demandaba, por todos los documentos que había que hacer. Se hizo toda una mesa para seleccionar esto, justamente para que no haya fanatismo, para que no haya política, para que no haya recomendaciones, etcétera, etcétera. Está en manos del Congreso. Recuerdo y el ese Congreso concurso. Tiene que aprobar. Sí, recuerdo ese concurso, señora Margarita. Finalmente, para hacerle una última consulta, agradeciéndole su tiempo, señora Margarita, este tema de la ideología de género, de alguna manera, o cómo está impregnado en este documento, porque yo lo miré y no encontré una línea que me diga de esta forma va a ser abordado esta línea estratégica de la ideología de género. ¿Por qué está tan instalado que la gente en el almacén habla de transformación educativa y piensan que es la ideología de género? ¿Por qué se ha creado tanta confusión respecto a este tema? Nadie habla, por ejemplo, de qué nos ofrece la transformación educativa para mejorar el aprendizaje. Solo nos hablan de ese tema. Bueno, yo mi área de trabajo, además de ser docente, ¿verdad? Y una investigadora que revitalicé justamente la cultura oral, la cultura local y todo eso. Así como usted dice, y me alegra que un periodista tenga también esa visión. Lo que no les gusta es la línea transversal de interculturalidad. Eso es lo que se pidió que se quitara. ¿Y qué significa eso? Yo he trabajado el tema de la interculturalidad. Bueno, no sé. Justamente le quiero explicar el tema de la interculturalidad porque ha sido uno de los temas que más he trabajado yo. Porque cuando yo ingresé en los 90, 96 en el Ministerio de Educación, cuando era viceministerio de Cultura. Y justamente mi primer trabajo era irme allá en Curuguatí, cuando había que hacer 108 kilómetros todavía camino de tierra, Alto Paraná, Canindeyú, para fortalecer la identidad de los paraguayos ante toda esa invasión brasilera, cultural que sabemos, ¿verdad? Sí. Y he trabajado desde el componente local, inclusive es más, yo había ganado un concurso a Ecuador para dirigir un instituto de patrimonio cultural y natural, donde en esa época el Ecuador estaba con una reforma educativa muy fuerte, donde entró un viceministerio de interculturalidad que encabezaba un indígena. Y desde la institución que estaba, porque estaba vinculada con los ministerios de Educación y de Cultura y de Ciencia y Tecnología, habíamos hecho unos materiales preciosos para la visibilización, reconocimiento, revalorización de las culturas locales. Entiendo. Eso entra la lengua, entra todo lo que entra ñandecó, ¿verdad? Y te digo más, mis padres son migrantes catalanes y mi infancia la pasé en Paraguarí. Y cuando yo iba a la escuela, era la gringa Puné que no sabía hablar guaraní. Y así aprendí a hablar el guaraní porque quería comunicarme con esa gente y me sacaba los zapatos y aprovechaba cuando estaba feo el tiempo, había barro, lluvia, para llegar descalza también a la escuela. Para hacer una más, ¿verdad? Discriminación. Entiendo, señora Margarita. Para hacer una más. Y encima, como hablaba catalán,
hablaba todo atravesado al castellano. Y me decían, ¿cómo una hija española no va a saber hablar castellano? Me decían, ¿verdad? Claro. Entonces, y acá, ¿cuántos extranjeros tenemos que manejan 3 lenguas? Yo manejo 3 lenguas básicas. Después estudié el inglés, manejo también parte del portugués, todo por las lenguas de raíz latina. Entiendo. Muchísimas gracias, señora. Oportunidad también el tema. Dale. Perdón, muchísimas gracias. Hablando otro día, largo. No, sin lugar a dudas, tenemos tiempo hasta abril para seguir hablando de este tema, nada más que la producción me indica que se nos va el tiempo, pero ha sido usted muy gráfica porque no solamente la discriminación es con los indígenas, con las personas que solamente hablan guaraní, también las personas de otras culturas y con otros aprendizajes que estuvieron aquí en Paraguay sienten eso, ¿verdad? Así es que es muy importante esa interculturalidad, el ser empáticos y comprensivos con nuestras diferencias y a pesar de las diferencias. Muchísimas gracias, señora Margarita Miró, muy amable con Mega TV. Ella es representante de la sociedad civil en el Comité Estratégico de Transformación Educativa. Hemos perdido la señal, ella está en Carapeguá y desde allí está hablando con nosotros de este tema que ha un poco saltado otra vez al tapete, sobre todo ha sido noticia y titular, también ha sido un tema de debate en las redes sociales, este proceso de transformación educativa, porque hay sectores que se oponen a que este proceso, sobre todo en algunos puntos que avancen, pero sin embargo el documento está todavía abierto en el portal de transformación educativa del Ministerio de Educación y hasta abril tenemos tiempo de poder participar, de opinar. Y es muy importante sobre todo que leamos punto por punto y sobre todo comprendamos lo que leemos, ¿verdad?, acerca de esta propuesta de transformación educativa que en suma es la próxima reforma educativa que se va a implementar en nuestro país y que va a afectar a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque ya es el Plan Nacional de Transformación Educativa 2040. Y con esta entrevista estamos cerrando por esta noche el descargo. Les agradecemos por elegirnos para informarse. Nos encontramos nuevamente mañana a las 20 horas aquí por las pantallas de Mega TV. Tapeime por ahí. Chau, chau.